Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 9 de mayo de 2024. Hoy la noticia más destacada del día tiene carácter económico o financiero, como ustedes quieran, y deja como estela dos estampas que una es habitual y la otra, desde mi modesto punto de vista, no es nada habitual. La noticia financiera, ya la saben, es que el BBVA quiere ahora, a través de una OPA hostil, hacerse con absorber al Banco de Sabadell. Lo intentaron por la vía pacífica, haciendo una oferta al propio Banco de Sabadell, que hace unos días el Consejo de Administración del Banco de Sabadell rechazó. Y en vista de que se había producido ese rechazo, entonces ya recurre el BBVA a la llamada OPA hostil, es decir, pues haciendo una oferta directamente a los accionistas del Banco de Sabadell. Esta es una operación que inicialmente el gobierno no veía con malos ojos, o por lo menos eso es lo que dedujimos después de que algún ministro, como por ejemplo Bolaños, dijera, bueno, que esto de tener entidades financieras sólidas, con musculatura, era una buena noticia. Y sin embargo, unos días después, vemos cómo el gobierno cambia de opinión. Esta es la parte, digamos, no inusual. Que el gobierno cambie de opinión, desgraciadamente, es algo que vemos con mucha frecuencia. En este caso concreto, volvemos a ver cómo se repite ese fotograma de la misma película. Luego veremos que lo que no es nada habitual es que una noticia, en este caso de carácter financiero, haya puesto de acuerdo a todo el arco parlamentario. Veremos cómo están de acuerdo en rechazar la OPA, tanto el principal partido de la oposición, como el partido gobernante, como los sindicatos, como la patronal, como los independentistas de Cataluña o como los que no son independentistas en Cataluña. Todo el mundo está con el mismo discurso de tratar de oponerse a que esa postil salga adelante. Y esta sí que es una fotografía completamente inusual, eso de que todo el mundo esté de acuerdo en algo, ¿no? Vamos por partes. Les decía, inicialmente el gobierno había dicho que veía con buenos ojos esta operación, pero hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, nos ha explicado las tres razones por las que ahora el gobierno lo ve mal. Primero, en cuanto a las formas, está claro que la OPA hostil puede suponer un elemento de inestabilidad, de incertidumbre y de volatilidad adicional en el mercado. En segundo lugar, el incremento en términos de concentración. Y en tercer lugar, yo creo que hay un argumento claro también de cohesión territorial, de vertebración del territorio, que nos hace pensar y tener muy en cuenta los costes en términos de empleo y de actividad que esta operación pudiera tener. Son declaraciones de Carlos Cuerpo en Televisión Española. En esa misma entrevista, el ministro de Economía ha recordado que al final la última palabra la tiene el gobierno. Y lo que deducimos de su razonamiento es que va a utilizar esa última palabra para impedir la fusión. Como ya he dicho también, el gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión. Y en este caso lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA, desde la CNMV, de la CNMC o el propio Banco de España. Bueno, ¿y qué dice la otra parte del gobierno? Pues saben ustedes que tenemos un gobierno de coalición. Está el Partido Socialista por una parte y luego está la parte, digamos, lo que antes llamábamos Podemita, ahora Sumar, Yolanda Díaz. Pues Yolanda Díaz pide encarecidamente que, por favor, se paralice esta fusión. Instemos la paralización de esta OPA, que supondría la liquidación del Banco Sabadell, pero es que además supondría un elevadísimo riesgo de concentración bancaria en nuestro país, que es una muy mala noticia. Nos encontramos en una posición de riesgo sistémico, pero además tendría un fortísimo impacto en términos de empleo en nuestro país. El panorama, por lo tanto, pues no parece que sea muy propicio para que al final el BBVA consiga el objetivo que se ha marcado. Es verdad que su presidente, Carlos Torres, hoy ha salido a la palestra y ha dado a conocer los motivos por los cuales el BBVA ha lanzado esta OPA hostil. Lo primero que ha dicho, tratando de hacer frente a algunas de las consideraciones que acabamos de escuchar en voz alta, es que él todavía confía en que el gobierno cambie de opinión. Confiamos plenamente que el Gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, también para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también,
y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos. Bueno, esto es el deseo que ha formulado en voz alta el presidente del BBVA, don Carlos Torres, aunque es verdad, les decía al principio, que él ha querido utilizar esa comparecencia pública ante los medios de comunicación para explicar los motivos que han llevado a la entidad financiera que preside a lanzar esa OPA hostil. Sepamos cuáles son. Leticia Vaquero. Ya a primera hora de la mañana se presentaba la oferta pública de adquisición por la totalidad del Banco Sabadell por valor de 12.000 millones de euros. Lo que la semana pasada era una propuesta de fusión por absorción amigable, ahora se convierte en un llamamiento a los accionistas del banco presidido por Josep Ollu, que sigue mostrando su rechazo a la propuesta. BBVA mantiene las mismas condiciones que las del pasado 30 de abril, con un canje de 4,83 acciones de Sabadell por una del BBVA, y condiciona la operación a lograr el 50,01% de aceptación entre los accionistas del Sabadell. Y en rueda de prensa a media mañana les vendía así las bondades de la OPA. Os decía, es una oferta excepcionalmente favorable para los accionistas de Banco Sabadell. Eso lo digo porque la prima es muy atractiva. La prima es, como decía, de un 50% frente a las cotizaciones que tenía Sabadell a mediados de abril. Eso sí, ha dicho que se trata de un gesto amistoso, a pesar de haberse visto abocado a la OPA hostil. Dice que por la filtración de las negociaciones la semana pasada. La hoja de ruta no es la que ha ocurrido. No planteábamos y no contemplábamos que hubiera una filtración a medios como la que hubo la semana pasada, que provocó que la oferta que teníamos que estar discutiendo en privado, que quizás si no hubiera ocurrido esa filtración estaríamos haciéndolo, pues pasara a la luz pública. Torres ha tratado de explicar por qué la operación es buena tanto para los clientes como para los empleados. Para los primeros, porque al resultar un banco de mayor tamaño tendrán 5.000 millones de euros adicionales para destinar a crédito, y para los segundos, casi 20.000 trabajadores, este es el mensaje. Puede haber en el corto plazo algunas salidas de personas. Tenemos mucha experiencia en hacer esto, lo hacemos siempre con medidas no traumáticas, ese es el compromiso que tenemos, con acuerdo con los sindicatos y con programas que suelen tener una enorme aceptación entre la plantilla. Asimismo, el presidente del BBVA ha querido tranquilizar a las autonomías que temen salir perdiendo en la operación. Y mantenemos el enfoque que habíamos descrito en el proyecto de fusión, por supuesto, de preservar la operativa que Banco Sabadell tiene, allí donde tiene centros importantes, muy notablemente la sede operativa en Sant Cugat, también el impulso de Barcelona como un hub de emprendimiento y otras iniciativas también en otras comunidades autónomas donde tiene presencia relevante, como puede ser la Comunidad Valenciana, la sede social que está en Alicante. Obviamente no dejaría de estarlo, pero sí que somos conscientes de la importancia de preservar la actividad que el banco desarrolla en esa región también. Calcula que todo el proceso podría durar entre 6 y 8 meses, porque ahora necesitan las autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también de la Competencia y del Banco Central Europeo, entre otros. Bueno, escuchábamos cómo en esta crónica de Leticia Vaquero, el presidente del Banco del BBVA decía que él confiaba en que esta operación también fuera bien vista en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Cataluña. De todas cosas, porque ahora mismo ya saben, la sede está en Alicante, volvería a Cataluña, pero ellos tratarían de compensar de alguna manera la Comunidad Valenciana. Les decía al principio, y ahora es el momento de que lo podamos comprobar con las declaraciones que se han producido, que esta es una operación que ha producido unanimidad, no solo entre los partidos políticos, sino también entre las comunidades autónomas. Desde luego, en Cataluña no hay nadie que lo vea con buenos ojos. Y cuando digo nadie, digo nadie. Por ejemplo, escuchen lo que ha dicho hoy el presidente todavía del gobierno catalán, Pere Aragonés. Que haya menos bancos y no más es el camino equivocado. En ese sentido, defendemos que haya una mayor competencia bancaria y que si tienen que fusionar las entidades para ganar peso, sean fusiones a nivel europeo, no fusiones dentro de un mismo mercado. También ha hablado de esta cuestión en unas declaraciones en Nacional.cat el señor Puigdemont, el que fue presidente de la Generalitat y ahora es prófugo de la justicia. En el caso de la OPA hostil, en el caso de la OPA hostil, tiene que ser contestada y tiene que ser contestada con fuerza por parte de las instituciones. Esperamos que el gobierno español también asuma su responsabilidad y tiene que ser contestada en derecho y justicia. Creo que es una mala noticia que se anuncie y espero que todas las fuerzas políticas de Cataluña defiendan la posición del Banco Sabadell. Políticas de Cataluña defensan la posición del Banco Sabadell. Y parece que ese deseo efectivamente se está cumpliendo porque todas las fuerzas políticas que se han pronunciado están en contra de esta fusión del BBVA al Banco de Sabadell. Por ejemplo, Salvador Illa. Salvador Illa, ya saben ustedes que según todas las encuestas es el que va a ganar las próximas elecciones autonómicas y el que tiene bastantes posibilidades, aunque no certezas, de convertirse en presidente de la Generalitat. Bueno, el PSC tiene que ir en consonancia con la posición que ha marcado el gobierno.
no parece que a ella le haya costado mucho. Está bastante convencido, por lo menos esto es lo que se deduce de sus declaraciones públicas a propósito de la, digamos, no bondad de la operación en marcha. Cataluña dice no a esta OPA. Toda Cataluña dice no a esta OPA. Por el fondo y por las formas. Es una OPA hostil, por tanto no acordada. Las formas son malas y por el fondo no benefician nada a la competencia, concentración en el sistema financiero ya hay suficiente, perjudica la inclusión social, perjudica el que podamos tener servicios financieros en todo el territorio, servicios financieros de calidad. Puede afectar al empleo, pierde peso de decisión Cataluña. Por lo tanto, ya vemos que en el gobierno catalán da igual quién vaya a gobernar. Si sigue gobernando Aragonés, ya sabemos que no lo ve bien. Si gobernara Puigdemont, porque se diera esa combinación electoral, tampoco lo ve bien. Si gobernara ella, que parece que ese va a ser el más votado, no lo ve bien. En todo caso, la comunidad catalana, gane quien gane, no ve bien esta OPA, y tampoco la comunidad autónoma valenciana. Y es curioso porque en Valencia, como ustedes saben, gobierna el Partido Popular. Bueno, pues Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, hoy también se ha manifestado en contra. Estamos absolutamente en contra de esta operación. Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia, no tiene ningún sentido. Bueno, así que tenemos de acuerdo comunidades autónomas de partidos que no se ponen de acuerdo en nada, salvo en esto. Y fíjense lo que son los milagros que a veces tiene la información. También se han puesto de acuerdo la patronal y los sindicatos. La patronal catalana está, presidida por don Josep Sánchez Llibre, que hoy ha dicho esto. Los grandes perdedores serían las pymes catalanas y, por tanto, también las compañías españolas. Con la desaparición del Banco de Sabadell, muchísimas pequeñas y medianas empresas quedarán huérfanas de financiación. Que es un discurso casi idéntico al que ha suscrito el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. En España hay que regular los términos de la competencia en el sector financiero, hay que regular para no ir a un modelo en términos de oligopolio, porque la concentración financiera en España empieza a ser un problema económico. Bueno, no sé lo que pasará con esta OPA hostil, no tengo una bola de cristal, pero ya ven ustedes que todos los actores están en contra. Y este espectáculo de unidad que les decía al principio no deja de ser muy llamativo y muy insólito. Por eso me parece que merecía la pena que ustedes conocieran los detalles. Esto es lo más destacado, veremos lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días. Y luego, en el recorrido informativo, que hoy es obligatorio, también tenemos que hacer parada y fonda en declaraciones del fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, que parece que le ha cogido afición a esto de comparecer ante los medios de comunicación. No es habitual que un fiscal general se prodigue tanto. Se dejó entrevistar en televisión y hoy, esta mañana, ha estado en la cadena SER. Y yo creo que esto solo se puede interpretar de una manera. Él está completamente decidido a dar la batalla y, por lo tanto, a resistir en el cargo y a mantener su criterio frente al criterio de otros muchos fiscales y de otros jueces que le han enmendado la plana, como, por ejemplo, a la hora de no bendecir el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. Bueno, ¿qué es lo primero que ha querido decir el señor García Ortiz? ¿Qué es lo que me parece que tiene más valor político? Que desde luego él no tiene la más mínima tentación de dimitir. No, en absoluto. No veo la razón. Lo que pasó ayer en el Senado es un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal y de lo que es el Fiscal General del Estado en una democracia y en España. Y luego sabemos también, y lo anunció además en la entrevista en Televisión Española hace 24 horas, que él va a recurrir, es decir, va a recusar, por decirlo mejor, a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que decidir si su nombramiento fue idóneo o no. Saben que una asociación de fiscales, la PIF, dijo que el nombramiento del señor García Ortiz no se ajustaba a los requisitos que la ley exige para que alguien pueda ser elegido fiscal general del Estado. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano. Y al final tendrán que ser los magistrados de la Sala de lo Contencioso los que determinen si esa reclamación de la Asociación Independiente de Fiscales tiene fundamento o no, por lo tanto si revocan o no el nombramiento del fiscal general del Estado. Él ha explicado por qué, en su opinión, los magistrados que tienen que tomar la decisión no deberían participar en la deliberación sobre su futuro.
si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Creo que es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la sala, y así está, pero yo me parece que es una cuestión bastante sensata. Bueno, tengo que decir, aunque es verdad que aquí mi opinión no pinta absolutamente nada y es absolutamente irrelevante, y además soy un gran ignorante en este tipo de cuestiones, que lo que dice el señor García Ortiz a mí me parece que tiene cierto sentido, en este caso concreto. Me parece. Creo que hay una cierta sensatez en su razonamiento, aunque reconozco que me quedo en minoría, porque cuando he hablado con mis espías paraguayos, es decir, con las fuentes que sí que conocen bien el fundamento de la justicia, pues no parece que me den la razón. Pero bueno, en todo caso da igual, porque tenemos garantías suficientes para saber si esa recusación prospera o no prospera, y en todo caso el sistema judicial nos dirá que es lo más pertinente. Y luego hay una cuestión que no podemos perder de vista, porque hoy es jueves y mañana acaba la campaña electoral catalana, que es qué va a pasar el día 12 en las urnas en Cataluña. Están ya en la casi última recta electoral los partidos contendientes. Les decía al principio que el que tiene más papeletas para ganar estas elecciones es Salvador Illa. Según todas las encuestas, va a ser con diferencia el partido más votado. Y lo que está haciendo el PSC es apurar estas últimas horas para tratar de hacer bueno ese pronóstico. Tienen un problema que no es de estas elecciones, un problema, digamos, estructural, y es que hay muchos catalanes que votan al PSC en las elecciones generales, pero que luego no votan al PSC en las elecciones autonómicas, de tal manera que todos los esfuerzos que están haciendo en esta recta final en el PSC es tratar de invertir esa tendencia. Rubén Fernández. Sí, el objetivo es movilizar a 200.000 abstencionistas que votan en las generales, pero generalmente siempre se abstienen en las autonómicas. Los socialistas los tienen localizados, viven en el cinturón rojo de Barcelona, y de ahí que todos los mítines de Pedro Sánchez en esta campaña sean ahí. Este sábado estuvo en Montmeló, hoy en Villanueva y la Geltrú, y mañana en el cierre en la ciudad condal, en el Valle d'Hebron. En Ferraz están satisfechos por cómo está transcurriendo la campaña y con los dos perfiles diferenciados de Sánchez e Illa. El líder nacional acentuando su perfil izquierdista para atraer a votantes de los comunes o incluso a Esquerra. El candidato a la Generalidad poniendo énfasis primero en atraer a exvotantes de Ciudadanos y ahora centrado en el que hace frontera con la antigua convergencia, con promesas económicas o de seguridad que distan de las del PSOE, y en los últimos días prometiendo que, si es presidente, Josep Lluís Trapero volverá a estar al frente de los Mossos d'Esquadra. Bueno, y el que lo tiene bastante crudo, insisto, según las encuestas, es precisamente Pere Aragonès, el actual presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, el hombre que lidera la lista de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana va a tener un mal resultado, según esas encuestas, y además todos los analistas pronostican que si se consuma ese pronóstico habrá poco menos que casi una guerra civil interna dentro del partido, aunque Pere Aragonès lo que hace es negar la mayor, naturalmente. Él está convencido de que las encuestas se equivocan. Si las encuestas dijeran lo que va a pasar, hoy Núñez Feijóo sería el presidente del gobierno en España. Y no lo es. Por lo tanto, creo que la ciudadanía es lo suficientemente madura para poder pronunciarse el próximo domingo, y estoy convencido que muchas de las cosas que dicen las encuestas van a quedar desmentidas, como ha pasado en anteriores elecciones. Y mientras tanto, su gran oferta electoral, su gran, baza para atraer el voto de sus simpatizantes, es una oferta netamente independentista. Lo digo para que parece que al final sea solo Carles Puigdemont el que está haciendo mensajes de dar la batalla, subir un peldaño más en la conquista del Estado catalán independiente. No es verdad. El señor Aragonès está exactamente en ese mismo discurso. Nosotros vamos a formar alianzas a partir del 12 de mayo para conseguir los apoyos suficientes para que yo vuelva a ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, y tenemos 3 propuestas encima de la mesa: lograr un acuerdo de bases para un referéndum sobre el futuro de Cataluña; en segundo lugar, lograr un acuerdo sobre la financiación singular; y en tercer lugar, reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana. Bueno, y luego está otra parte interesante de esta cita electoral de la que estamos hablando poco, porque claro, nos preocupa saber cuáles van a ser las combinaciones de gobierno una vez que se celebren las elecciones en Cataluña. Pero también es verdad que le están en juego otras cosas, como por ejemplo cómo se reparten los papeles los dos principales partidos del bloque del centro-derecha, porque hay una reñida lucha, ¿eh? No crean ustedes que todas las encuestas dicen que el Partido Popular se va a imponer con mucha claridad a Vox.
Había quien decía que Vox se iba a desinflar en estas elecciones y sin embargo hay algunas encuestas que están diciendo lo contrario. Y de hecho esa rivalidad está siendo uno de los aspectos interesantes. De ahí que el propio Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, esté aprovechando estos últimos días para hacer llamamientos de la unidad de voto, que no haya diversidad en los votantes de la derecha. Y además está tratando, digamos, matar a dos pájaros de un tiro, porque está utilizando esta campaña electoral en Cataluña para hacer el prelanzamiento de la campaña electoral de las elecciones europeas. Maite Loureiro. El PP apela en la recta final de campaña a la unidad del voto y azuza el miedo a la división de la derecha que les impidió gobernar el 23J. Feijóo ha compartido escenario en Barcelona esta mañana junto a su jefa de campaña, Dolors Montserrat, y su candidato, Alejandro Fernández. Todos han coincidido en pedir la concentración del voto. Este último, minutos antes también durante una entrevista en Es la Mañana de Federico. Y esa voz será más fuerte si nos unimos en las urnas. Siempre es así. La unión del voto multiplica los escaños, la división del voto resta escaños. Debemos votar para salvar a Cataluña de otro proceso. Concentremos, por tanto, el voto y hagamos posible el cambio. Que la única alternativa que hay ahora mismo al sanchismo es el Partido Popular y que un gran resultado en Cataluña ahora mismo es lo que podría convertirse en la primera piedra del cambio político en España. Acto en el que se ha presentado a los candidatos del PP al Parlamento Europeo con la presencia del líder de los populares europeos, Manfred Weber, que ha criticado duramente a Pedro Sánchez. Que Sánchez sea ausente una semana sin gobernar para reflexionar sobre un asunto personal es algo impensable en cualquier otro país europeo como Francia o Alemania. Solo demuestra que se preocupa por él y no por el país. España necesita un hombre de Estado, no un showman. El PP rebaja expectativas en la recta final de campaña, con Vox al acecho y resistiendo el empuje de los populares. Jueves 9 de mayo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Los bombardeos de Israel sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza siguen adelante a pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con suspender el envío de armamento si Netanyahu ordena la invasión terrestre de esa ciudad, algo que el embajador de Israel ante la ONU ha calificado de decepcionante. El ministro español de Asuntos Exteriores viaja hoy precisamente a Washington, donde mañana se va a reunir con su homólogo Anthony Blinken para abordar esta cuestión. La posición clara, firme, oficial del Gobierno de España es que no puede haber una operación militar en Rafah. Son demasiadas vidas de civiles inocentes las que están en riesgo. Hay que parar esta catástrofe humanitaria. Y yo estoy seguro que mañana en Washington, en el encuentro que voy a mantener con Tony Blinken, este va a ser un tema que vamos a tratar. José Manuel Álvarez expresa así la postura del gobierno de Pedro Sánchez al tiempo que ha corregido al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, al que ha señalado que es momento de centrarse en lo verdaderamente esencial después de la carta que este envió a las empresas españolas pidiéndoles no contribuir al genocidio palestino. Hoy Bustinduy daba un paso atrás. No quiero ni no tengo la voluntad de alimentar o de ampliar ninguna polémica o ninguna controversia que pueda distraer el foco de lo realmente importante. Y creo que lo importante, y es lo que intenté con la iniciativa de ayer, es la situación insoportable que está atravesando el pueblo palestino. Son 35.000 muertos en una ofensiva militar que no cesa y es la necesidad de que la comunidad internacional reaccione. Este jueves, por cierto, la Junta Rectora de las Universidades Españolas, la CRUE, se ha mostrado dispuesta a revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con centros israelíes que no hayan expresado un firme compromiso por la paz. Y les contamos también que la Asociación Manos Limpias ha ampliado su denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y ha pedido al juez que le retire el pasaporte por riesgo de fuga. Según ha podido saber Libertad Digital, el sindicato denunciante estaría teniendo muchos problemas para encontrar abogado que ejerza la acusación contra la mujer del presidente por temor a represalias. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez. El sindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que originó el procedimiento
procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por un presunto delito de tráfico de influencias, ha ofrecido llevar la causa hasta 7 abogados diferentes. No obstante, todos lo han rechazado. Algunos dijeron que no desde el principio y otros declinaron la propuesta a última hora. Sin embargo, todos coincidían en el mismo argumento para justificar su negativa. Tienen miedo a represalias del gobierno de Pedro Sánchez que puedan llegar en forma de investigaciones de la agencia tributaria, lo que denominan el terrorismo fiscal. Manos Limpias presentó la denuncia, que fue admitida hace 2 semanas. Sin embargo, al no encontrar un abogado para llevar el caso, todavía no se ha podido personar como acusación popular en la causa. En la actualidad, el sindicato está en conversaciones con otros 3 letrados más y se espera que en los próximos días alguno acepte, a pesar de los miedos y presiones que puedan llegar desde el Ejecutivo socialista. Y el giro importante en la investigación por el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, en Cádiz, tras ser arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero. Un nuevo informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil concluye ahora que la embarcación que pilotaba Kiko el Cabra no fue la que arremetió hasta en 6 ocasiones contra la patrullera de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González, por lo que los 6 encarcelados por estos hechos no serían los responsables de tal acción, aunque Fiscalía recomienda mantenerlos en prisión por otros delitos, informa Macarena Domínguez. Un informe de la UCO ha descartado que fuera la embarcación de Kiko el Cabra la que embistiese a los agentes, por lo que los 6 detenidos no serían los culpables de la muerte de los agentes de la Guardia Civil. No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, defiende que los detenidos deben seguir en prisión porque se les imputan delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal. Desde el momento de la prescripción de la prisión ya indicábamos que fundamentalmente, además de que se iba a investigar ese delito de asesinato, pensábamos que había indicios suficientes para imputar este delito de contrabando y además con pertenencia a organización criminal, además de un delito de resistencia a los agentes de la autoridad en las detenciones. El director del Instituto Armado, por su parte, mantiene que no se actuó con precipitación debido a la complejidad del caso. Leonardo Marcos. No, para nada. Actuamos inmediatamente con los datos que teníamos en ese momento. Insisto en que es un delito no solo de asesinato, sino que también hay otras figuras criminales. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que ellos no habían arremetido contra la lancha de la Benemérita y que fue otro ciudadano de nacionalidad marroquí el que los asesinó, un ciudadano que no se llegó a detener. Mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Judicial registra desde primeras horas de este jueves la Consejería Canaria de Sanidad, por orden de la Fiscalía Europea, en busca de documentación relacionada con el llamado caso Mascarillas, sobre la presunta estafa de 4 millones de euros a la sanidad pública por la compra de material que nunca se entregó. Entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por supuesto tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Desde allí informa Paco Robaina. Un registro en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en busca de todo tipo de información sobre el denominado caso Mascarillas. De hecho, la actual consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, ha confirmado su predisposición a colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado para depurar responsabilidades. Como siempre, facilitar absolutamente toda la información que ellos necesiten y todo lo que esté en nuestra base de datos, y le podemos facilitar, desde luego, es nuestra obligación. La decisión de realizar este registro sorpresa se tomó porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien compareció el pasado lunes ante la Fiscalía Europea, aunque se acogió a su derecho a no declarar. También se está intentando localizar durante esta mañana archivos relacionados con la labor de la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, también investigada por su presunta vinculación con esta trama. Y fin de los problemas judiciales para la cantante Shakira, que puede respirar aliviada después de que esta mañana la justicia haya archivado la segunda causa por presunto fraude fiscal de 6,6 millones a la Hacienda Pública en 2018. Atendiendo a la petición de Fiscalía, la titular del juzgado que instruye el caso ha concluido que no existe indicio alguno de omisión voluntaria de información tributaria. Hace unos minutos también hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado la absolución de Pau Rigo, el anciano octogenario
funcionario acusado de matar a tiros a un ladrón que entró en su casa de Porreres, en Mallorca. Estima así el recurso del Ministerio Fiscal y ordena repetir el juicio con distinta magistrada y un nuevo jurado popular. Y terminamos en Moscú, donde el despliegue militar por el Día de la Victoria. Putin ha recordado allí que sus fuerzas nucleares siempre están preparadas. Asegura que Rusia quiere evitar una colisión global, pero no va a permitir, dice, amenazas de Occidente. En casa de Herrero. Es Radio.